cordial bienvenida a nuestro segundo encuentro de la materia de Educación para la Paz como parte de la especialización técnica en orden público y ciudadanía. Bienvenido, José Luis. Te doy la bienvenida. Estamos dentro de un espacio para aprender y para crecer en el área de la formación en cuanto al orden público y la ciudadanía, un tema tan importante y tan interesante que es discutido a nivel mundial en términos del uso desproporcionado e indiscriminado de la fuerza y que genera algunas vertientes dentro del orden social y jurídico de las organizaciones sociales o de la comunidad del conglomerado. Ok, vamos a dar inicio. En la primera actividad tenía que ver con la parte de lo que era la conceptualización por la paz. Ya ustedes debieron haber entregado una primera actividad que era para finales de mayo, para el día 28 de mayo. Y teníamos la respectiva defensa de esa primera actividad, que es hoy, esa respectiva defensa de esa actividad. Se lo vamos a dejar para el final para que todos se logren conectar y podamos hacer esa retroinformación. No venimos como lo dicen así, a aplazar, sino venimos a crecer y a formar. Y la idea es que nos preparemos en cuanto a los temas, que no sea solamente entregar una actividad, sino que manejemos completamente lo que tenemos allí y que podamos tener un aprendizaje significativo. En la mañana de hoy yo les preparé unas láminas, no sé si ya las están viendo. ¿Están viendo las láminas? Sí, sí se ven. Ah, bueno. Educación para la Paz. Las primeras láminas que tienen allí fueron las que se utilizaron en la clase pasada, que creo que llegamos hasta aquí. Que evaluamos esas primeras láminas que quedaron pendientes de la clase pasada. En el día de hoy, pues al final vamos a hacer lo que es la evaluación de esa defensa, de ese primer trabajo escrito que yo les dije. La idea no es que me hagan un trabajo extenso. Para mí es más importante la redacción, la síntesis, la utilización de conceptos, pero no solamente copio y pegue, sino que yo pueda definir con mis propias palabras exactamente cuál es el concepto. Al final también vamos a ver desde qué área o desde qué espacios sociales se encuentran inmersos a nivel laboral para ver cómo podemos fortalecer en áreas del desarrollo del crecimiento en cuanto a la cultura de paz. Es algo que se ha buscado y la mayoría de las organizaciones como la ONU, todas esas organizaciones buscan eso, porque es uno de los valores máximos de la existencia humana, que está conectada con todos los niveles y afecta a todas las dimensiones de la vida humana, a nivel interpersonal, a nivel individual, a nivel nacional, a nivel internacional, porque es un proceso que es dinámico y no es estático, porque cambia constantemente. Precisamente, yo les comentaba en la clase pasada que después de la Segunda Guerra Mundial se hizo necesario crear organizaciones que velaran por la consolidación de la paz, que velaran por la consolidación de ese tan anhelado elemento que busca la paz. Les nombraba términos muy importantes como el diálogo, la criticidad y la argumentación. La apertura de la escucha, del que piensa diferente, del que no piensa como yo, y la paz enmarca unos principios fundamentales que tienen que ver con los derechos humanos, de primera, de segunda, de tercera y de cuarta generación, que son universales y van inmersos con la humanidad, con la vida, entre otros aspectos fundamentales que tienen que ver con la parte de derechos humanos. Les nombré a algunos representantes de la paz, hablamos del conflicto de allí en la Franja de Gaza, de Cisjordania, de Palestina, que es un conflicto que está influido por temas religiosos, entre otros temas territoriales que tiene muchos años, y que incluso, bueno, se dice que cuando haya paz, bueno, va a venir, según la cultura religiosa que cada uno profesa. Se nombraron algunos representantes por la paz y algunos griegos o latinos que nos hablaron bastante de la paz, como Sócrates y Platón. Hablamos de Rigoberta Menchú, hablamos de Rigoberta Menchú, Oscar Arias, Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, Juan Manuel Santos, Nelson Mandela, bueno, entre otros representantes que han tenido el Premio Nobel de la Paz, que fue un premio creado por un señor que él decidió crear un premio para aquellas personas que realizaron un trabajo en pro de la paz. Que es discutido la forma en la que se elige, eso tiene otra connotación.
que se hizo necesario empezar a fortalecer los lazos de la paz, y por eso la UNESCO empieza esa educación para transformar vidas y para transformar a los ciudadanos. Ya vemos que ese es uno de los principios preocupantes en todas las organizaciones sociales, porque precisamente nosotros lo que buscamos, aquí tenemos algunos representantes, eso lo vimos en la clase pasada, las religiones y su posición en contra de la paz, todos ellos tienen un ordenamiento escrito, ya sea Biblia, ya sea Corán, ya sea el budismo, ya sea el Torá, que ellos cada quien tiene su creencia y obviamente defienden su posición. Esto va a tener que ver con la cultura donde nos desarrollemos, con el país donde estamos y las raíces, tradiciones o culturas del lugar donde nosotros nos encontremos en un momento determinado. La UNESCO se ha formado o se ha tratado de educar para transformar la vida de las personas y para fortalecer los objetivos de desarrollo sostenible que la UNESCO se ha creado. Nos habla de las religiones y su influencia. Los encuentros entre los musulmanes y los cristianos por la Tierra Santa. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es una organización de Naciones Unidas que defiende la educación, la cultura y la ciencia. Ellos se encargan de establecer normas para mantener la paz, para mantener la estabilidad social en cuanto a los países. Defiende la libertad de expresión, que es una libertad fundamental y que está enmarcada dentro de los derechos humanos. La libertad, cuando hay una amenaza a la libertad de expresión, hay una amenaza a las expresiones de paz. Por eso es que buscamos tanto esa defensa de lo que es la libertad de expresión para el desarrollo de los derechos humanos. Yo por aquí les traje algunos conceptos de lo que es denominado el orden público, porque este es el tema 2. ¿Qué será ese orden público? Nosotros en el concepto 2 hablamos de sociedades de paz, sociedades pacifistas, lo que es ciudadanía, y tenemos un punto que quiero tocar, que es el orden público. ¿Qué sería el orden público? Sería el resultante o el conjunto, en este caso de normas jurídicas, cuyo cumplimiento es indispensable para preservar el mínimo de condiciones necesarias para una convivencia normal. El mínimo de condiciones necesarias. Entonces son un conjunto de normas jurídicas que obviamente están creadas en un estado o en una nación. Si hablamos de un ejemplo de los Estados Unidos, cada estado tiene una normativa diferente para mantener el orden público. Si hablamos de Venezuela, existen las mismas normas para todo el país, pero existen algunos municipios, y allí se los coloqué porque en el plan de evaluación tienen bastante bibliografía. Habla del estado Miranda, tiene una ley de convivencia. El estado Miranda creó una ley de convivencia y así sucesivamente desde los manuales de convivencia de las instituciones educativas se trabaja en la búsqueda de ese orden público o de esa forma de convivencia entre seres humanos. También al orden público se oponen desde un punto de vista dialéctico las libertades individuales llamadas públicas, y especialmente lo que es la libertad, la inviolabilidad del domicilio, que la tenemos establecida en nuestra Constitución, la libertad de pensamiento, la libertad de decir lo que yo no siento y la libertad de manifestación de ese pensamiento, que viene como a ensordecer, como a entorpecer la armonía del orden público y la moral. Entonces ahí viene mi pensamiento, lo que yo creo que es presentado ante el orden público y la moral. Entonces, ¿cómo yo desarrollo eso? Porque yo puedo tener una forma de pensar, pero tal vez eso que yo quiero hacer no lo puedo aplicar porque la normativa vigente no me lo permite. Y está relacionado con ese conjunto de normas internas de orden público que se deben cumplir. Y que son suma importancia, ¿para qué? ¿Para qué se creó la norma? La norma se crea para que haya una convivencia sana y saludable dentro de un Estado, para las que personas puedan vivir en sociedad y puedan respetar los derechos del otro, y además garantizar la tranquilidad entre todos los ciudadanos del país. Yo no puedo salir a hacer una perturbación pacífica en una vía, yo tengo derecho a manifestar, pero lo debo hacer de una manera tal que no perturbe a muchas personas. Es importante saber que nosotros tenemos derecho a decir lo que pensamos, a manifestarlo, pero debemos también pensar que las personas tienen derecho a esa paz y a esa tranquilidad y que hay una forma de realizar las cosas. También se puede ver como ese conjunto de principios o instituciones que se consideran fundamentales en la organización social de un país.
y que obviamente van a inspirar su ordenamiento jurídico, porque el ordenamiento jurídico del país es el que no va a decir cuáles son las cosas que se pueden hacer y cuáles son las cosas que no se pueden hacer. En el derecho privado, el orden público actúa como limitante a la autonomía de la voluntad, en virtud de la cual resultan nulos algunos actos o contratos cuyo contenido sea contrario a los intereses colectivos de una comunidad, manifestados en principios y reglas de derecho. O sea, aquí ya vemos cómo ya el orden público nos habla también de todos los actos o cosas que sean contrarias a los intereses colectivos de una comunidad y al orden público. O sea, nosotros no podemos contratarte algo que no sea lícito. ¿Qué sería ese derecho público? El orden público está representado por la tranquilidad, la paz social, que proviene ¿de dónde? Proviene del respeto generalizado del ordenamiento jurídico. El mantenimiento del orden público habilita a la administración pública, desde el punto de vista que lo veas, alcaldías, gobernaciones, a través de la ley o a través de ordenanzas para imponer órdenes, prohibiciones y sanciones. Yo necesito reordenar una parte de la ciudad porque necesito, bueno, eso lo hago a través de un decreto, lo hago a través de un escrito con legalidad o con veracidad legal que me permite mantener el orden público en una determinada zona. Entonces eso va a venir a que la administración pública crea la ley para imponer ¿qué? Una orden, una prohibición, y si la persona no respeta esta prohibición, una respectiva sanción. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos nuestros recintos penitenciarios llenos de personas que cometen delitos, y siempre me he hecho esta pregunta: ¿será la cárcel una sanción punitiva que regenere a este ser social que está al margen de la ley? Y lo dejo para reflexión, porque nosotros cuando hablamos del poder punitivo del Estado hablamos de sanción, pero a veces, y me hago la pregunta, las sanciones pecuniarias también duelen. Cuando tú atacas el bolsillo de la persona, cuando hay una sanción pecuniaria por realizar alguna situación, duele. Entonces, ¿cómo el Estado impone estas órdenes y realiza esas respectivas prohibiciones a través de sanciones? Siempre me hago la pregunta, ¿será que la persona, estando privada de libertad, cambia, sale diferente a la calle o por el contrario es peor? Esas son preguntas para reflexión que a veces nos hacemos y que están allí en la vida pública, en la vida notoria de nosotros como abogados. Si ese poder punitivo del Estado, no solamente Venezuela, todos los países del mundo que presentan este tipo de sanciones, ver si hay ese resarcimiento de ese daño público. El orden interno, que serían todas las autoridades, están encargadas de vigilar, de coordinar y de controlar la estabilidad y el orden interno del país. Para ese modo, generar el desarrollo y los objetivos planteados como Estado o como nación, así como de velar por la seguridad de las instituciones, ya sean privadas o ya sean públicas, donde se conglomeren o se agrupen personas, tanto nacional como extranjeros, que puedan afectar su estabilidad, la estabilidad de sus empresas y la tranquilidad de los ciudadanos que rigen el país. Ese orden interno está dentro de nuestras organizaciones, que precisamente son las encargadas de vigilar, de coordinar y de controlar todo lo relacionado con el orden público. Y allí vamos a ver situaciones que se presentan y traigo a cotación los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios de hacer cumplir la ley. Que son principios y tratados internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas. Dice, adoptado por el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la prevención del delito y el tratamiento del delincuente, celebrado en Cuba el 27 de agosto del año 1990. Considerando que la amenaza a la vida, a la seguridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley debe considerarse como una amenaza a la estabilidad social. Considerando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley desempeñan un papel fundamental en la protección del derecho a la vida, derecho humano, derecho a la libertad de las personas y derecho de garantizar la Declaración Humana de los Derechos Humanos, ratificada y firmada por el Estado venezolano.
que respete el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también está ratificado al final. Teniendo presente que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos o los funcionarios, allí vienen los establecimientos penitenciarios, también habla del artículo 3, que habla de la conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, estipula que estos funcionarios pueden hacer uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario, en la medida que se dé el desempeño de sus tareas. Dependiendo del tipo de protesta, será el tipo de acción que va a suscitar el funcionario como tal. Si es una protesta pacífica, y ahí vamos a traer a colación a Rigoberta Menchú y vamos a traer a colación a las diferentes personas que han hecho protestas pacíficas, Dalai Lama, entre otros, que protestaban de manera pacífica, usted no puede venir a hacer un uso desproporcionado de la fuerza. Y allí tenemos tela para cortar de situaciones que se han suscitado aquí en el Estado, donde se ha generado un uso desproporcionado de la fuerza y por lo tanto hay funcionarios policiales que se encuentran detenidos, que se encuentran imputados por ese uso desproporcionado de la fuerza. Porque siempre el funcionario debe estar preparado y debe estudiar primero la situación para hacer uso proporcionado de esa fuerza o de esa manifestación de autoridad que tienes en el momento determinado. También nos habla del desempeño en las tareas y el tratamiento, lo que es el trabajo sobre el uso de la fuerza y el uso de las armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de cumplir la ley. Esto no es un capricho de Venezuela, esto está en los pactos y tratados internacionales, donde debes hacer un uso proporcionado de la fuerza y un uso proporcionado de las armas de fuego. Por aquí seguimos leyendo. Por la importancia del papel que desempeñan los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, nos habla de lo que es la capacitación, que es importante, la seguridad pública y la educación para la paz. Debemos capacitar a nuestros funcionarios en el respeto de los valores, la seguridad pública, el mantenimiento de paz, la conducta de paz, la capacitación y la conducta que debe ser desplegada para una determinada situación. Y nos habla de los gobiernos encargados de cumplir la ley, adoptarán y aplicarán normas y reglamentaciones sobre el empleo de las fuerzas y armas de fuego contra personas por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Nos habla también del empleo de la fuerza y las armas de fuego. También nos habla del cuidado en la fabricación o en la creación de armas de fuego. Nosotros, esta mañana me llamaba la atención y lo traigo a colación, el presidente de los Estados Unidos hacía un llamado a restringir el uso o la venta de las armas de fuego a los niños. Él hacía un llamado al Congreso en este sentido para que reflexionaran sobre las últimas situaciones que se habían presentado sobre el uso de las armas de fuego. Y se habla de cuando las armas de fuego, el uso de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán con moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito y al objetivo legítimo que se persiga. Actuarán en proporción de acuerdo a la gravedad del delito y se reducirá al mínimo las lesiones, respetando en todo momento la vida humana. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los pactos y tratados. Y hay una cantidad de disposiciones especiales que nos hablan allí del manejo del delito, del manejo del caso de las reuniones, el caso del derecho a reunirse, el derecho a protestar, entre otras cosas. La importancia de la custodia y la vigilancia de las personas que se encuentran privadas de libertad, que son responsabilidad del Estado venezolano, que ejerce la vigilancia dentro de estos órganos competentes, entre otras situaciones. Entonces, el funcionario o el director de estas organizaciones debe velar para que se haga un uso proporcionado de la fuerza, para que nuestros funcionarios estén capacitados y nuestros gerentes estén capacitados en cómo se maneja este tipo de actividades. Siempre debe prevalecer la conciliación y la mediación. Por eso estamos habiendo esa educación para la paz, ese diálogo, esa conversación que nos permite mostrar
llegar a acuerdos de manera significativa que eviten el uso proporcionado de la fuerza. El orden público se relaciona con el orden interno, ya que ambos tienen el objetivo de mantener la tranquilidad entre los ciudadanos, que nos permite tener una seguridad jurídica y una seguridad del país, y que se rigen ¿por qué? Se rigen por la norma rectora que es nuestra Constitución. ¿Y qué aportan qué? El bien de la comunidad, el desarrollo nacional y la tranquilidad o la armonía entre sus ciudadanos, que es lo que se busca dentro de un Estado-nación. Recordemos que todas las organizaciones después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a crear, especialmente en Naciones Unidas, grupos que permitieran el respeto de los derechos humanos y que se empezara a crear esa cultura de educación para la paz, que se utilizaran los medios alternativos de resolución de conflictos para evitar llegar directamente a lo que es una situación de violencia o una situación que no pueda ser controlada, que debe evitarse al máximo. Recuerden que cuando uno actúa con rabia o actúa en un momento determinado, cuando uno representa una entidad, sea la entidad que yo represente, yo no voy a hablar en nombre de Mayra Maldonado. Yo no puedo actuar porque Mayra Maldonado es así, tiene un carácter así. No, yo represento una entidad pública o yo represento una nación, si soy la alcaldesa, si soy la gobernadora, si soy la presidenta, yo represento una nación. Yo no hablo en nombre mío, hablo en nombre del Estado que yo represento y que por lo tanto mi lenguaje debe ser un lenguaje que respete a la otra persona y que respete a los iguales y que cuando voy a hacer o a decir algo tengo que saberlo decir porque no estoy hablando de mi nombre. Estoy hablando de la entidad que yo represento. A veces ciertas situaciones afectan el orden público o el orden interno de un estado, de una nación o de un lugar geográfico determinado, como son los disturbios, las protestas. Nosotros en Venezuela vivimos una cantidad de situaciones que se generaron a través de protestas, y bueno, no voy a tocar el tema político, pero hablo del tema de los disturbios, de las situaciones que se presentaron. Había un grupo de manifestantes. Esto nos permitió y que nos sirva de aprendizaje para mejorar, para saber el alcance que también tienen las personas que estaban protestando, que también de una forma perturbaron la tranquilidad de muchas personas. Algunos decían, no, pero es que yo tengo derecho, pero mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, especialmente al libre tránsito. También tengo derecho a protestar, pero tengo derecho al libre tránsito. Tengo derecho entre una cantidad de derechos que no puedo coartar mi derecho por pasar mi derecho por encima de los derechos de las demás personas. Entonces, esa conveniencia de la policía debe estar para evitar este problema, primero que todo para tratar de evitar el problema, detenerlo, evitar que se extienda y causar una cantidad mayor de daño. Recordemos que últimamente se volvió costumbre que las personas bloquearan las vías porque no tenían algún beneficio, gas, electricidad, no sé. Pero ¿cómo esta situación puede afectar al otro? Y yo siempre lo he dicho, yo siempre he sido una persona de la parte pacífica y siempre le decía a las personas, o sea, ya va, saquemos un momento lo político, saquemos un momento mi punto de vista y pensemos en la otra persona. Cuando me encontraba en una cola, cuando me encontraba en una tranca, yo no puedo hacer algo que afecte o que afecte a un conglomerado de personas por sacar adelante mi derecho, el derecho que yo tengo, pero ¿hasta dónde llega mi derecho para pasar por encima de los derechos de las demás personas? En los órganos de represión o los órganos policiales en este caso, o los órganos que se enfrenten ante un disturbio, ante una protesta, primero que todo deben utilizar el diálogo, la mediación, la conciliación. Porque recordemos que primero se deben agotar esos mecanismos de solución de conflictos para evitar que los ánimos se alteren y la situación se ponga peor. Debe hacer una planificación exhaustiva, evaluar la protesta, qué vamos a hacer, cuáles son las personas que vamos a utilizar, quién va a ir a hablar, quién va a ser el representante de nosotros para ir a hablar, para evitar causar un daño mayor. Debe planificarse para evitar estragos, como lo dice la lámina, y la fuerza que se va a usar para controlar el disturbio. ¿Será que voy a usar las armas de fuego? ¿Será que voy a usar el perdigón? ¿Qué daño puedo causar con este perdigón? Y aquí vemos hace poquito una sentencia del tribunal
que nos habla de un uso desproporcionado de la fuerza y todas las secuelas que eso dejó. Que bueno, eso es público y notorio y conocido, pero tenemos que ver que ese uso proporcionado de las fuerzas es importante, que la formación de nuestros funcionarios que están en contacto con el público y la formación de las personas que dirigen estas organizaciones, que debemos estar preparadas en todo momento, conocer la normativa legal vigente nacional y conocer la normativa internacional para evitar causar un problema que luego llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o que llegue a una protesta de orden aparte. Entonces, en ese uso proporcionado, desproporcionado de la fuerza se debe tener mucho cuidado, porque allí hay unas connotaciones. En esta protesta podemos tener niños, podemos tener adolescentes, podemos tener adultos. Entonces, allí hay una connotación. Yo puedo actuar porque mi superior me dio la orden y la responsabilidad es mía, responsabilidad del superior. Son cosas que tenemos que evaluar. ¿Cómo uso la fuerza y cómo voy a usar el arma de fuego? Estamos hablando del uso de la fuerza y vamos a hablar de paz. ¿Qué sería la paz? Parte del ordenamiento jurídico que asegura los fines esenciales de la colectividad. Son aquellas normas jurídicas cuya observancia necesaria se generan para el mantenimiento de ¿qué? Las condiciones de convivencia, de estabilidad, de paz, de tranquilidad de cada uno de los ciudadanos que habitan un confín o en un momento determinado. Esta mañana escuchaba una conferencia de un profesor en una universidad de un país que en estos momentos está en constante disturbio. Y el profesor decía, yo necesito hablarle a los estudiantes, porque generalmente los líderes de las protestas son los estudiantes y la fuerza estudiantil. Ellos manifiestan sus desacuerdos, pero ellos tienden a manifestarlo de manera violenta, de me voy a la calle. Y podemos ver que casi todas las protestas a nivel de todos los países de Sudamérica y otros países se hacen a nivel utilizando primero que todo lo que es los estudiantes, que son nuestros jóvenes, que son aquellos que son capaces de enfrentarse, capaces de generar unas situaciones, pero hay que hablarle a ellos, por eso debemos educar para la paz, por eso debemos empezar. Ahorita el Ministerio Público, y lo dije en la clase pasada, tiene un plan para evitar el bullying en las instituciones. Desde que los niños son pequeñitos, no podemos dejar que el internet, el niño solo vea cosas de violencia. Entonces, ¿por qué el niño va a jugar puros juegos de pistolas, de matar, de agredir? Oye, estamos llenando el vacío de la cabeza de nuestros estudiantes. ¿Con qué? ¿La estamos llenando con buena información o qué están recibiendo los niños a través de este aparatico que nos genera una cantidad de situaciones? Porque el internet es algo hermosísimo, pero es un abanico de problemas que suscita una serie de circunstancias entre nuestros niños, que estamos formando. Un niño que es capaz de pararse en una institución educativa y dispararle a sus compañeros y a sus maestras. Entonces vemos como los estados, países están formando a sus niños. Pero esto que no nos sirva solo para la crítica, que nos sirva para aprender como nación. ¿Cuál es la cultura de paz y la cultura de educación que debemos enseñarle a nuestros niños? Revisen en Naciones Unidas cuáles son los países que han ratificado estos tratados para que se den cuenta los que no los suscriben, los que nunca los firman, porque no les conviene. Entonces, nosotros desde la escuela, desde que el niño está en la casa, que es la primera escuela, debemos empezar esa educación para la paz. Debemos controlar lo que el niño ve para que el niño no alimente su cabeza de información violenta y negativa. Porque cuando este niño es niño, lo podemos controlar, pero llega un momento en que un niño tiene acceso a un arma y es capaz de hacer una cantidad de situaciones que vienen dadas porque los niños ahorita se dejan llevar por lo que ven en las redes sociales, se dejan llevar por series generalmente asiáticas, y lo hablo aquí, lo hablo en todas las clases. Ahorita tenemos que nuestros jóvenes están viendo puras series asiáticas, nosotros no vemos ni lo que ven, no sabemos ni lo que ven nuestros hijos, y nos damos cuenta de que los niños están viendo series asiáticas o series violentas. Y no critico lo que dan en Netflix, no lo critico, pero debe haber una supervisión de nosotros como padres, de ver qué es lo que está viendo el niño, porque allí se está alimentando un monstruo que va creciendo, va creciendo, va creciendo. Nuestras generaciones van a ser unas generaciones violentas, no puede ser. Debemos empezar ese trabajo de cultura de paz desde nuestros hogares, de una manera pacifista, de una manera donde respetemos el derecho del otro, el derecho de la diversidad, a de que cada quien piense como quiera pensar.
dentro de los límites de respeto de nuestras normas. Porque, como les dije, mi derecho no puede pasar por encima del derecho del otro. Y debe tener unos límites. Pero eso se hace cuando nosotros como seres humanos nos desarrollamos dentro de una sociedad y somos capaces de respetar el punto de vista del otro que tengo aquí. Y es donde esa cultura de paz debe empezar. ¿De dónde? Desde las normas de convivencia de una institución. Y a veces nosotros nos ponemos bravos porque llegamos 5 minutos al colegio del niño y no nos dejan entrar. Y los derechos humanos y el derecho al interés superior del niño. Ajá, ¿y yo qué le estoy enseñando a mi hijo? ¿Qué valor le estoy enseñando? ¿Que debe haber cierta flexibilidad en el colegio? Sí, puede ser, pero yo también tengo que enseñarle a mi hijo a que tiene que cumplir con unas normas y que si yo estudio en este colegio y decido estar en este colegio, debo cumplir las normas de ahí y si no me sirve, pues me voy a estudiar a otro lugar. También el colegio debe tener algún tipo de flexibilidad, pero nosotros nos enseñamos a llegar en todo lado a querer imponer nuestros puntos de vista. Hay que empezar a respetar las normativas internas de la institución, los manuales de convivencia que se establecen donde te dicen incluso cómo deben ir vestidos los niños al colegio, que algunos dicen que, bueno, deben cortarse el pelo de una determinada forma, pero si usted, papá, conoce las normas de un colegio y allí el niño debe ir con el cabello corto, pues si no le sirve, pues se lo lleva a otra institución educativa, porque ese colegio ya tiene una normativa. Oye, no me sirve porque a mí me gusta que mi hijo tenga un libre desenvolvimiento de la personalidad y que mi hija se pinte el ceja, que mi hija, lo que sea, pero siempre dentro del respeto y de la convivencia humana, porque en eso precisamente estamos. Precisamente estamos hablando de respeto, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de orden social, de pacificidad, de paz, que es algo que Naciones Unidas nos hablan de que quieren paz. Las organizaciones de derechos humanos nos hablan de paz, todos nos hablan de paz, pero ¿hasta dónde llega esa paz? ¿Hasta dónde nos alcanza? ¿Hasta dónde nos acoge? Tengo un grupo allí conectado. Quiero que me cuentes de dónde, aquí les dejo un pensamiento. La paz es la hija de la convivencia, de la educación, del diálogo y el respeto a las culturas milenarias para nacer la paz en el presente, de Rigoberta Menchú. Entonces, la paz es esa hija de la convivencia, de la educación. No vamos a tener paz si no tenemos una educación de paz. Entonces, ¿la paz dónde comienza? La paz comienza en el colegio. Por eso estamos atacando con el Ministerio Público que el bullying, hablándole porque tenemos un problema, señores. Tenemos un problema que son nuestros niños que están creciendo de manera violenta, pero es por muchas influencias que tienen a través de los medios electrónicos y que los padres no hemos podido controlar. Porque hoy en día vemos que hasta un bebé manipula a sus padres por el uso del celular, porque quieren que le dejen el celular. Entonces, hoy en día nuestros hijos pasan por encima, no tenemos autoridad. Recuerda, no sé cuántos años tienen los compañeros que están aquí conectados, pero nuestros padres nos hablaban y ni siquiera nos hablaban. Con una mirada ya uno sabía que se tenía que quedar quieto. Entonces cada día hablamos, sí, de los derechos, de la protección del niño. Ajá, pero ¿qué estamos formando? Y yo soy respetuosa y soy educadora, respetuosa de que el niño hay que educarlo. Y hay que educarlo con normas, porque ese adulto se va a convertir en un adulto que contrarie la norma. Si no eres capaz de respetar una norma en casa, no la vas a respetar en la calle. Y no sé si me equivoco, porque cada quien tiene el derecho a pensar como cada quien quiere, porque estamos en una libertad de pensamiento y en una libertad de expresión. Pero voy durísimo con todas estas series porque están causando una conmoción en nuestros niños. Si se corta porque estoy a 7 minutos, creo que vamos a establecer una nueva conexión para terminar la clase, por lo que el Zoom nos da una cantidad restringida de tiempo. Quiero darle el derecho de palabra al compañero José Luis. Por favor, nos cuentas desde qué espacio laboral te conectas, no sé, a qué te dedicas, cuál es tu labor en la parte laboral y cómo puede construirse esa cultura de paz desde tu ambiente. Ajá, José Luis, mire, se nos fue cuando le dimos el derecho de palabra. Bienvenido. ¿Me escucha, profesora? Perfectamente. Sí, lo que pasa es que tenían
no tenía buena conexión en el momento en que se estaba dirigiendo a mí. Entonces, no le escuché cuál era la pregunta, pero sí estaba atento a todo lo que es la clase. Bueno, la opinión que tengo con respecto a lo que usted estaba diciendo, lo que es la educación. Bueno, voy a abrir los micrófonos para los demás compañeros que se encuentran conectados. José Luis, te escuchamos. Por favor, Carlos Enrique, me abre, por favor. Le pones audio. Nos cuentas desde qué espacio social, a qué espacio social te dedicas. Javier está levantando por aquí la mano. Quiero que me hablen desde su ámbito laboral, cómo podemos contribuir por ese trabajo de paz, o cuál es la importancia desde ese punto de vista, desde el ámbito en el que te desenvuelves, porque podemos hacer paz desde la casa. Pero de ese ámbito jurídico, de ese ámbito laboral en el que nos encontramos inmersos, ¿cómo podemos construir ese desarrollo de la paz? Recuerden que en un ratito nos volvemos a conectar para la defensa de la primera actividad. Así que por favor no se me pierdan. Bueno, escucho. Saludos, ¿me escucha? Sí, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, buenas tardes. Bueno, doctora, pues yo trabajo para el Estado. Actualmente soy prefecto del municipio de San Cristóbal y pues he tenido la oportunidad Dios me da la bendición de poder formarme en otros espacios y demás. Y entre eso, pues bueno, llevar el tema de los enlaces internacionales justamente con la ONU. Este tema me apasiona bastante. De hecho, pues bueno, tuve la oportunidad de hace algunas semanas recibir un certificado por un diplomado que hicimos de la Universidad de La Paz justamente, ¿no? En una universidad que queda en Nicaragua, pero bueno, lo hicimos a distancia y es un brazo también formativo de la ONU. Complementando lo que usted dice, pues en efecto, la formación radica o empieza desde la casa, de los valores, de la moral, de las buenas costumbres. Pero si bien es cierto, el ser humano es conflictivo por naturaleza. Desde que nace, a un niño no le enseñan tal vez a ser egoísta y vemos actos egoístas en los niños por un juguete o cosas así. Y con base a eso, considero yo que no es o sea, es necesario, por supuesto, la formación de la casa, pero no es suficiente o tan suficiente cuando la persona se incorpora a una vida cotidiana y se enfrenta con una realidad también, con un sistema que ha estado siendo golpeado durante muchísimo tiempo por múltiples factores de conducta humana, qué sé yo. A ver, vemos hoy día países en guerra, vemos sociedades confrontadas, inclusive diferencias políticas por posturas bastante radicales. Religiosas, étnicas, políticas. Sí, y consideramos así que es necesario también incluir, así como la universidad, el Instituto pues, de Investigaciones Superiores, tiene estas cátedras de posgrado, de la paz, pudiéramos nosotros también incluir en las escuelas, en las universidades, esas cátedras de paz para que enseñen a las personas diferentes elementos de resolución de conflictos que es necesario, ¿no? Saber negociar, que es importante, trascendental y que se utiliza para cualquier ámbito de la vida. Diariamente nosotros estamos negociando, pues hasta el simple hecho de estar conectados en este momento es una negociación, pues un acuerdo que llegamos estudiantes también, universidad, y es eso, pues, o sea, formar en nuestros hogares a los niños, pero más allá de eso, y creo que ningún país tiene esa fortaleza, ¿no? De formar en sus universidades y que sea obligatorio prácticamente, así como vemos unas matemáticas, un castellano, un inglés en algunas universidades o colegios, ver unas cátedras de paz, que es necesario y fundamental para el desarrollo sano y digno de una sociedad como tal. Y eso entra dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la UNESCO, precisamente la educación para la paz, que debe ir más allá de estamos 2 minutos que se fuerte. Recuerden que nos volvemos a conectar en unos minutos para continuar con la clase. Javier, me hablas del término de organizaciones internacionales, organizaciones de Naciones Unidas. Yo quiero hacer un frente allí, o sea, son organizaciones que vienen o están establecidas en este momento cuando hay una situación de refugiados, de migrantes, de conflicto, una situación de conmoción, y ellos vienen a brindar ese apoyo. Generalmente no solamente es económico, brindando de pronto una ayuda en la parte infraestructura,
cultura. También me vienen a tocar, y recuerdo que no solamente están ahorita aquí, ahorita están de moda porque bueno, pero tienen muchos años aquí. Vemos cómo hace muchos años era al revés. Ellos atendían a las personas víctimas del conflicto colombiano que se trasladaban hacia Venezuela solicitando refugio, solicitando asilo porque eran víctimas del conflicto. Ahí a través de las organizaciones, de ACNUR brindaba la cooperación a través de las agencias internacionales a las organizaciones o a la entidad encargada de Cancillería que se velaba por brindarle ese asesoramiento, esa atención a esa persona que llegaba, porque estuve presente en muchos casos, con una bolsa. Fui víctima de desplazamiento, fui víctima de una cantidad de situaciones, personas con muchas situaciones sociales que cruzaban la frontera, incluso se asentaron geográficamente en San Antonio y Ureña, porque eran como los lugares más cercanos a donde podían llegar, pero eso causó una connotación en esas comunidades. Y hoy en día vemos, conozco bastante el tema de frontera, cómo el tema de violencia se ha suscitado y se ha generado, porque ha habido un desplazamiento de personas, pero con ello se ha traído la mente, el pensamiento, la forma de actuar, porque yo vengo de un conflicto, esa persona viene de una situación que tal vez perdió a sus familiares, perdió a sus hijos, perdió su tierra, perdió su casa y corren aquí. Fíjate cómo una situación nos lleva a la otra. Y me tocaron el tema de las organizaciones de Naciones Unidas y vemos el trabajo que ellos están haciendo, cómo se ha generado una situación, porque vamos a evaluar los últimos 10 años, los últimos 15 años, cómo en ese momento se generó, pues el país hermano siempre ha estado, casi siempre ha estado en conflicto, generó una situación de traslado de personas hacia Venezuela que en este momento solicitaban refugio, solicitaban asilo a nuestro país, pues era el país más cercano que les ofrecíamos oportunidades. El Estado venezolano les ofreció para ese momento a algunos, porque no a todos, les ofrecía una ayuda, les ofrecía incluso un refugio. Recuerdo que allá en San Antonio había un lugar donde las personas podían llegar a través de varias organizaciones sociales. Pero el caso es que en estos momentos paró esa migración de personas que venían hacia acá a solicitar el asilo. Incluso hay personas que nunca se devolvieron porque fueron desplazadas, fueron corridas de sus lugares donde vivían. Pero lo que quiero que veamos no es la situación política, no. Es el término del conflicto, cómo estas personas vienen siendo afectadas, y yo siempre lo he dicho, nosotros les dimos un espacio de terreno, un espacio geográfico, ellos se asentaron allí, pero hoy vemos con profundo dolor muchas situaciones sociales, mucha violencia. Yo recuerdo en estos días me llegó un caso, por cierto, un prefecto se me acerca y me dice, me cuenta una situación particular de un tema de violencia contra la mujer que se estaba generando en un municipio. Ella me cuenta y ella me dice, pues yo no sé qué hacer, porque pues la verdad yo le digo, bueno, primero eso no es su competencia, si es un tema de violencia, usted le da la información y la remite a una fiscalía como tal para que le den la atención correspondiente y le tome una denuncia. Y ella empieza a contarme la situación y ella me dice, oye, el señor le hace esto, lo hace. Entonces, bueno, el caso no es hablar del término de violencia, el caso es que cuando realizamos el trasfondo y yo le digo a ella, oye, ¿y el señor quién es? Pues un muchacho. Me dice, es que este muchacho viene de una tragedia, viene de una matanza, su padre lo mataron, una cantidad de situaciones. Entonces nosotros vemos cómo esto genera una perturbación en la psiquis, en el ser humano. Y nosotros nos hacemos la pregunta de dónde surgen los psicópatas, de dónde surgen las situaciones de violencia. Hay que revisar el trasfondo, qué hay más allá. Y muchas situaciones que se generan desde el punto de vista y que vemos los ciudadanos violentos, pero ¿qué hay detrás de eso? Y como lo decía el compañero, no es la casa, es la educación, pero ¿qué hay detrás de eso? Entonces, son muchas situaciones que se vienen generando y ahí vemos cómo estas organizaciones están trabajando o tratan de hacer un trabajo para mitigar en lo posible los términos de violencia y pues para hacer un trabajo. Que bueno, la crítica tendrán sus situaciones, su relevancia, ellos vienen con unas intenciones de buenas o malas para lo que sea, pero bueno, no es el tema a tratar. El tema a tratar aquí es cómo todas estas organizaciones buscan, en este caso, el promover lo que es el tema de la organización y de la paz. Creo que me salté el tema y terminé hablando de otro tema, pero estábamos hablando cómo desde el punto de vista, sí, yo tengo que retomar la clase porque termino hablando de cómo desde mi punto de vista o desde mi espacio geográfico
en el que me encuentre. Por eso les pregunto desde qué espacio están laborando, para saber de qué hacer, qué espacio vamos. José Luis, hace rato, qué pena de la conexión, te dejó sin voz, nos estabas haciendo una apreciación, bienvenido nuevamente, siempre has estado conectado, te felicito, y no crean, yo estoy evaluando la clase. Para mí es importantísimo que ustedes estén conectados. Y respeto la parte laboral de cada uno, pero todos debemos hacer un esfuerzo. Estamos estudiando y todos tenemos que hacer un esfuerzo, porque yo también soy estudiante todavía y también tengo que respetar a mis profesores y también tengo que conectarme a la clase, así yo sea profesora aquí. Entonces, yo valoro el esfuerzo que ustedes hacen, porque ustedes salen corriendo, buscan de dónde conectarse, donde no se me vaya la luz, donde no sé qué cosa. Eso es un esfuerzo que yo tengo que valorar. Y yo aquí estoy, miren. José Luis tiene todos los chulitos. Luego viene el otro compañero que tiene conectado desde hace rato, Carlos Enrique. Luego viene el compañero Javier, que también se conectó después y ya se me desconectó, ya le escribí aquí, desconectó. Y luego viene la compañera que estuvo conectada en la clase pasada, la Lele. Doctora, disculpa, estoy conectado. Ah, es que no te veo, ya vaya, no te veo. Yeah, se me perdió aquí ya. Ah, bueno. Porque se me fue, pero por 3 segundos y volví. Ah, ok, bueno. Ustedes hacen conectado. También estoy conectada. Ajá, Lele, si ya te tengo aquí anotada, mira, estuviste también en la clase pasada. Entonces, sí, estoy conectada, es que tengo perfecto. problemas de señal. No importa, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. José Luis, cuéntanos, ¿desde qué espacio laboral nos acompañas? Bueno, profesora, la acotación que yo estaba haciendo hace rato, antes que se me fuera el audio, es que desde el punto de vista de la educación para la paz es distinta en todos los países del mundo. Llamamos nosotros educación para la paz de forma negativa y educación para la paz de forma positiva. La parte positiva, la educación para la paz, es la que usted viene hablando, que nosotros tenemos que enseñar los valores y los principios, lo que hacen las organizaciones internacionales, en parte para desde que el niño hasta que está en su desarrollo completo como ya un adulto, pues enseñarlo en sus valores y principios. Pero hay otra educación para la paz, que es la de la defensa y la parte negativa completamente. O sea, es difícil que se le vayan a... Ajá, esa es la parte negativa, esa es la educación para la parte negativa. Un ejemplo, en Israel todo el mundo tiene que pagar el servicio militar obligatorio. O sea, y está armado, se dice como dice, hasta los dientes, y tienen la protección de los Estados Unidos. ¿Qué país se puede meter con ellos en este momento? Ellos garantizan una paz, ¿entiendes? Pero es una paz de la parte, ahorita pues es la parte de servicio, es un servicio que se presta, ¿no? ¿Cómo lo veo yo no lo relaciono mucho, pero es como decir que hay que darle el servicio a la gente para que la gente esté tranquila. Eso es lo que pienso yo desde ese punto de vista, profesora. Perfecto. No sé si el compañero Carlos Enrique quiere hacer una participación. Él también está conectado desde el inicio de la clase. No sé si quieres hacer el derecho de palabra. Quiero que... Carlos Enrique, bienvenido. Te abrimos el micrófono. ¿Cómo estás? Saludos. Bien, bien, saludos. Lo que pasa es que la señal está media pésima, pero estamos resolviendo. Bueno, yo quería acotar algo también importante sobre la paz, pues. Irnos al inicio de por qué es ese nombre, se usa ese nombre, quiénes más o menos dan la voluntad de crear ese nombre y para qué fin. Eso viene, creo que a partir del siglo V, antes de nuestra era, autores como Platón, Aristófanes y Heródoto reconocen ese nombre para el valor autónomo y para los acuerdos entre guerras, porque la guerra lleva a la creación de la paz. ¿Me entiendes? Había que buscar algún nombre, un símbolo de un acuerdo
en la mitad de un conflicto para que llegara la paz. Bueno, eso pasa después a la parte jurídica y podemos presenciar que lo primordial del emblema y el símbolo de la paz es una paloma blanca con un ramillete de olivo de la parte de Jerusalén, de Cristo. Entonces, viene todo ese tipo de cosas creando ese símbolo. Bueno, podemos decir que la paz nace en el hogar, porque si tú no enseñas a tus hijos, a tu familia, sobre la paz, sobre la armonía, el conflicto con un vecino, con un niño, con otro, no te va a dar ese tema, no lo practicas, no te va a dar lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos. En Estados Unidos vemos que hay niños que crean psicológicamente problemas, conflictos raciales, etcétera, y es lo que está sucediendo, que si un colegio, que si un hospital, que hasta un velorio, un entierro, etcétera. Entonces, hoy en día... En una iglesia, sucedió en una iglesia esta mañana. Bueno, por eso te digo. Entonces, lo primero nace ahí, segundo en las escuelas, que es el segundo hogar de los niños. En la escuela hay que impartir la paz. Cuando un niño, hoy en día estamos viendo aquí también peleas que lo ha atacado mucho a fondo el fiscal general de la República, el caso de ese racismo y ese conflicto entre menores, porque hasta último una niña en Anzoátegui la golpeó con el piso y se desmayó y eso. Eso es lo que se ha querido combatir, pues, ¿me entiendes? El conflicto interno entre los niños, y es ahí donde nace, porque cuando ya la persona es adulta, ya lo que tú le enseñaste en ese momento, en ese trance, en ese tramo, es lo que va a impartir cuando esté más adelante. Por eso es que la paz nace en eso, pues. Estoy evaluando de una vez el trabajo porque me estás haciendo referencia a los temas que estaban en el trabajo. Perfecto. Muy bien, Carlos Enrique. Allí estoy haciendo la respectiva evaluación del trabajo porque hiciste mención a ese tema que estaba allí, que era la paz y los principales representantes de la paz en las religiones. Y es que precisamente si nos vamos al conflicto que hay allí en Gaza, en la Tierra Santa, vemos que ellos viven en constante conflicto por la parte territorial y cada uno aplica la parte religiosa la parte religiosa, su conocimiento, la religión que profesa. Entonces, vamos a hacer, por Carlos Enrique me tocó los temas del trabajo. ¿Quién va? Javier está levantando la mano. Vamos a hacer la defensa del trabajo, que nos hablaba de la paz, de la ONU, de la UNESCO. ¿Qué tema nos quieres tocar? ¿Qué hace referencia al trabajo que realizaste? Del tema 1, sí, Javier. Sí, bueno, aprovecho la oportunidad para saludar y suscribir todo lo que dijo el compañero José Luis Parra y Carlos Enrique en su totalidad. Tal cual así considero que son las cosas. Por otra parte, bueno, cuando entra el tema religión pues también es un factor que a veces en lugar de generar paz, genera más bien guerra, ¿no? Y lo hemos visto desde los inicios, pues, no sé, hasta inclusive el tema de la colonización y demás, ¿no? Positivo o negativo, pero... Claro, bueno, la Inquisición lo hizo la Iglesia Católica. Correcto, sí. Y con relación al trabajo que usted dice, me llamó la atención y tal vez algo que como que uno no había estudiado a profundidad, el tema de reconocer algunas figuras tanto políticas como filosóficas que han generado o que buscan encender pues esa llamita de la paz y que se haga como una explosión de manera positiva y que contagie a todas unas comunidades, ¿no? Como por ejemplo Nelson Mandela. Conocemos que él, en su posición, tal vez entre comillas política, lo desvalorizaron por intereses personales y particulares, pues, de otro sector. Entonces, en lugar de fomentar esa otra parte, la paz, disminuyó tal vez ese importante aporte a la humanidad que estaba dando Nelson Mandela, hasta el punto de, bueno, caer detenido por N cantidades que le levantaron. Una situación ahí compleja, ¿no? Y ahí para acá podemos ver figuras también como Mahatma Gandhi, que no fue sino hasta después de que falleció y demás, que logró tal vez posicionarse, ¿no?, en el común de la humanidad como un referente de la paz. O Confucio en su momento, el emperador que no llegó ni siquiera a ser emperador ni nada de eso, y lo que hizo fue ocupar, a pesar de que hizo importantes aportes valiosos a la humanidad, simplemente a cargos ahí ni siquiera representativos en un gobierno, pero hoy día se reconoce como aquel que estuvo persiguiendo la paz en medio de unas zonas de conflicto, ¿no? Entonces eso, o sea, es también
que a veces, lamentablemente, colocamos a líderes, ¿no?, en espacios, o se colocan los líderes en espacios, pero se olvidan en realidad la esencia, ¿no?, de la humanidad, que es la paz, que es la solidaridad, la armonía, trabajar pues como equipo de la mano, y se le van pues los estribos y empiezan por intereses personales y particulares para disminuir, y es ese tema pues el conflicto. No tenemos como humanidad a veces la cultura, o no tenemos la madurez necesaria para afrontar esas realidades, y defendemos cada quien su posición y no nos importa la posición de otro, no tratamos de negociar, sino nos vamos al conflicto, y bueno, el que más muera o el que más sufra es el que pierde, y yo pues gané porque simplemente me mantengo en el poder, ¿ves? Entonces es eso, es complicado, es un tema bastante, o sea, hay bastante estudio, de escudriñar y poder, no sé, concienciar de que no existe otro camino que sea la paz, pues, pero la paz desde la conciencia. Así es. Javier, muy bien. Tocaste allí precisamente a estos embajadores de la paz, y es que precisamente les han dado el Premio Nobel de la Paz porque ellos actuaron de manera pacífica, buscaban la paz de manera pacífica, aún en un país con una controversia bastante fuerte. Y eso, la manera pacífica en la que se resuelven los conflictos. Y más cuando tú eres representante de una entidad o representas una organización, tú debes actuar no de manera visceral, ni respetando tus convicciones propias, sino tomando en cuenta lo que tú estás representando. Vamos a escuchar al compañero José Luis acerca del tema del trabajo. Me hablas un poquito acerca del primer tema, de la paz, concepto de paz, la paz en las religiones del mundo, principio que sustenta la paz de la ONU, de UNESCO. No sé de qué me quieres hablar, dame de tu trabajo. Ya, José Luis, que te tenemos silenciado. La tranquilidad entre todos los seres humanos en la parte de un país, desde el principio, pues vamos a hablarlo de un municipio, una parroquia, un municipio, un estado, un país, un continente, el mundo entero. Entonces, desde ahí aparecen también la parte de las organizaciones, de la ONU, la UNESCO, donde unas llevan la parte de lo que es la educación para que en esos países donde por lo menos donde hay conflictos, la ONU pues llega el establecimiento de los Sí, tenemos allí un problemita de conexión. José Luis tiene como un problema allí en su conexión, se le va el audio. El diálogo. Aló. Aló, te escuchamos. Pasa que allí tiene como una interferencia. Aló. Sí. Ajá, entonces le decía que en la clase pasada, pues yo hablábamos sobre el conflicto en Ucrania, que tenía que haberse llegado hasta lo último en la parte diplomática, en las conversaciones, lo que dijo el compañero anteriormente, o sea, el diálogo antes de ir a un conflicto, eso es mejor, antes de someter al pueblo a lo que es la muerte, pues. Ahí es ¿Desde qué contexto laboral te dedicas? O sea, ¿cuál es tu contexto laboral? Yo estoy en la parte de distribución de gas en el estado Táchira. Bueno, imagínate, ¿cómo debe mediar, conciliar, respetar, organizar? Debes mantener un nivel de conciencia de allí, porque todo el mundo, como si el problema lo pudiese solucionar solo una persona. Entonces, desde tu punto de vista, siempre debe ser hacia la conciliación, hacia la mediación. Lo que tú nos dices, el conflicto de Ucrania tenía que haber agotado primero la vía diplomática de la conciliación. Por allí, Javier, puedes abrir el micrófono.
Y podemos abrir todos los micrófonos ya para ir cerrando. Sí, doctora. Bueno, disculpe. Sabe que se me pasó comentarle sobre el tema laboral que usted comentaba. Bueno, en la prefectura de San Cristóbal, o en las prefecturas, pues, de cualquier municipio, hoy día Dirección de Política, como usted conoce, existe una instancia, o es una instancia también de mediación de conflictos, ¿no? Es también comprender que tal vez, o sea, uno, en la posición que uno tiene, pues, como un ser humano que es como cualquier otro, yo, por ejemplo, en lo personal tengo mis conflictos, pues, mis problemas particulares, qué sé yo, pero a veces llegan personas que son conflictos o a exponer sus conflictos que tal vez son pequeños a los que uno tiene, pues porque cada quien tiene su realidad. Y es comprender de que cada quien tiene su mundo y ve el mundo a su manera y que los conflictos de ellos también representan parte de su mundo y aunque pareciera que para uno es una cosa pequeña, es el mundo de ellos, ¿no? Y es un problema grande en el mundo, ¿no? Que tiene cada quien. Algunos peores, inclusive otros que tienen problemas más fuertes que uno. Entonces, aprender de todos y reconocer de que todos los problemas y la posición y la postura de cada quien debe ser escuchada, debe ser evaluada y se debe reconocer de que no existe otro camino, como lo dijo el compañero anterior, o sea, del diálogo, de la comparecencia, de que se encuentren en un punto específico los dos y trabajar en lo que estén de acuerdo para seguir avanzando. Entonces, ese es como mi aporte en el puesto de trabajo que yo tengo. Claro, y es que tú estás ahí precisamente para que las personas medien, concilien antes de un conflicto ante una fiscalía, ante un tribunal, y es como de orientación, porque en algunos municipios, y hablo más que todos los municipios de las áreas rurales, llegan personas creyendo que en la prefectura pueden solucionar unos conflictos que son de otra índole. Y allí es donde, y yo le comentaba a la compañera que se me acercó, yo le decía, tú tienes que saber a dónde dirigir. Si es un tema de violencia, bueno, señora, vaya a la fiscalía tal. Si es un tema de convivencia, vaya a la fiscalía que le corresponde. Si es algo que podamos resolver por aquí, lo podemos resolver por aquí. Saber hasta dónde llega nuestra competencia. Tal vez pues tú tienes una formación diferente, pero pues todos los compañeros no tienen la misma formación. Entonces, hay una transversación de lo que me corresponde, pero el elemento fundamental allí es ese, la mediación y la conciliación, porque allí llegan agarrados, que el vecino me dijo, que el vecino me hizo, que el otro me dijo, que mi esposo, que no sé qué, que el otro señor, o sea, una cantidad de cosas, saber orientar hacia dónde vamos. Y obviamente para hacer esa orientación primero tenemos que escuchar, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos y tener esa capacidad de escucha, porque como tú dices, a veces uno también tiene sus cosas y bueno, tiene uno que escuchar cada cuento y uno se lo escucha a la gente y a veces pasa cuando la gente quiere hacer una consulta, entonces ya uno se vuelve el psicólogo, se vuelve el orientador, entonces tú dices, oye, o sea, me estás consultando, me estás preguntando o qué necesitas que te oriente en qué área, pero esa capacidad de escucha a veces es difícil porque tú a veces estás allí y te abro el micrófono, Javier, y a veces estás allí y tienes 50,000 cosas, pero en ese momento tú estás para escuchar a esa persona. Y si no es tu ámbito, inmediatamente la direccionas. Te vas a ir a la fiscalía, te vas a ir a este tribunal, vas a hacer esto. Esa capacidad de orientar. Sí, no, Javier. Sí, y también la responsabilidad de saber actuar. Le comento también otra experiencia. Sabe que una vez llegó así un caso simple como eso, de problemas tal vez de ruidos molestos y demás. Y cuando la persona me coloca el audio para que escuche los ruidos molestos del vecino, se escuchó una voz de un niño que gritaba, ya papá, ya mamá, por favor. Y yo creo, o sea, en realidad el problema más fuerte era ese, ¿no? El niño que está viviendo, creciendo en lo que él considera que es un núcleo familiar que tal vez sano, pues, porque son los que le dan amor. Pero al mismo tiempo, el día de mañana pudiera ser un problema para la sociedad. Entonces ahí es donde también hay que atacar, o sea, no quedarnos en el problema tal vez sencillo, sino generar un efecto positivo en la sociedad como tal. Claro, el valor del respeto. Imagínate un niño que está sometido a un tema de violencia, es increíble. Yo siempre lo he dicho. Hay que cuidar los niños, hay que cuidar la mente de los niños porque allí está todo el problema. Los psicópatas, los niños con problemas, los niños con situaciones, los adultos de mañana vienen de una... Anoche, por cierto, comentaba con unos colegas y hablábamos de, bueno, de cuando habíamos hecho la visita al CPO, de cuando habíamos estado. Entonces estábamos en esa dialéctica y empezamos a nombrar a los grandes malandros, a los reconocidos, y empezamos, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí,
eso era fuerte, eso estuvo detenido no sé cuántas veces, fue al albergue, bueno, y nos reíamos, entonces nombramos a uno en específico y empieza a contar el colega y me decía, no, es que imagínate, a ese muchacho, desde niño, el papá violentaba a la mamá, la golpeaba, y él creció diciéndole, te voy a matar, te voy a matar, te voy a matar. Ese niño creció, se hizo un malandro, bueno, era no voy a usar la palabra, pero bueno, y primero que mató fue a su papá, a su padrastro, perdón, porque era el padrastro. Y desde que él era un niño, le empezó a gestar, te voy a matar. El niño creció con ese problema y llegó a ser un niño, un adolescente en un conflicto social que estuvo, bueno, estaba privado, no sé cuántos delitos tenía. Ese niño creció en un ambiente de violencia. Entonces, y me meto aquí con mis temas de conducta y de organización de conducta porque viene de aquí. Entonces queremos paz, tenemos que empezar por esos niños pequeñitos que están en las instituciones, que están en la casa, por garantizarles ese ambiente de desarrollo y crecimiento adecuado. Y aquí tenemos todas las organizaciones de protección de niños, niñas, adolescentes, y a veces nos quedamos cortos. Y ahorita, en este momento, hay muchos padres que se han ido, hay muchos niños que están solos. Entonces, allí es donde entramos como Estado a garantizar la estabilidad de ese niño como tal. Pero yo, al número uno que le asigno la cuota de culpabilidad es a la amplia gama de cosas que ven en Internet, porque no, muchos padres no restringen el uso del mismo. Entonces tú en Internet tienes un abanico de cosas que nosotros como adultos lo sabemos controlar. Decimos, oye, voy a ver esto, pero ya tenemos la capacidad de decir sí o no, cómo lo hacemos. Y lo vemos con las famosas cosas que se suscitaron ahorita hace poco de los retos. Y yo en estos días vi a mi sobrinita de 9 años viendo una cosa de retos. Claro, era un reto de pintarse, pero ya esa palabra empieza a sonar. Y vemos cómo ocurren una cantidad de situaciones. Y Javier, abre el micrófono, porque estamos cerrando. De cómo estamos criando a nuestros hijos. Así es, sí. Sí, y a su vez esas personas son como víctimas de la sociedad, ¿no? Si no se ataca a tiempo, pues más adelante crecen y los juzgamos de adultos, pero no aplicamos las conductas o los correctivos, pues, que se deben aplicar en su momento, en su proceso de formación. Y lo que vuelvo y las dejo para cerrar. Estos muchachos van y son privados de libertad. ¿Qué hacemos privándolos de libertad? Claro, resarcimos de una u otra forma porque los privamos y aplicamos la ley. Pero más allá de la ley, ¿hay alguna intervención psicológica? ¿Hay algún trabajo con ellos en la parte psiquiátrica psicológica? Esto lo dejo para cerrar la clase de la mañana de hoy. No sé si alguien quiere aportar más. Carlos Enrique. Sí, bueno, en la parte que estaba escuchando de la detención, por lo menos en la parte mía, pues yo soy abogado, y yo en mi parte jurídica que he estado, fui secretario de tribunal, alguacil, haciendo pasantía, etcétera. Y yo creo que más que todo en el derecho venezolano, surge mucho o se aplica mucho la paz, y los tribunales han tratado de lograr eso, porque un tribunal es la mediación, es el punto neutro de dos partes en conflicto, porque del conflicto es que viene la paz, lógicamente. Entonces, si vemos en civil, que si un cobre de bolívares, que si una demanda de un lindero, etcétera. En la parte penal, lo mismo, un daño, un robo, un homicidio, busca algo que se plantee lo que usted dijo. Una persona que es detenida, ¿qué se busca? ¿Es privarlo de libertad? No, se busca es que esa persona entre en la razón de que ese delito no puede cometerse. Inclusive, cuando se lleva, yo la parte penal la manejo muy bien. Cuando se lleva el caso de que ya tú tienes una sentencia, el tribunal de control pasa al de juicio, el juicio te da una sentencia, pasa al tribunal de ejecución, en ejecución te pone los cómputos, que es el tiempo de lazo que cumples la pena. Cuando ya tú has cumplido, te viene una serie de beneficios, y uno de los beneficios de eso es que tienes que tener un examen psicológico. El examen psicológico pasa por el Ministerio de Régimen Penitenciario, donde dicen, sí, la persona ya está apta después de 5 años, 4 años, 6 años, que cumple la mitad de la pena, reintegrarlo a la sociedad, para reintegrarse a la sociedad sin que ocurra un daño. ¿Me entiendes? Sí, que le vuelva a cometer un daño a la sociedad. Ahí donde viene el estado de paz de esa persona, ¿me entiendes? Porque te están dando una segunda oportunidad
para que entres otra vez nuevamente a la comunidad, a la colectividad. Entonces, eso viene, donde viene que sales un trabajo ya exterior, vuelves otra vez a dormir en el centro de reclusión, etcétera. Pero siempre te tienen que hacer un examen psicológico para ver si estás apto a volver. Entonces, ahí es donde nace esa pregunta de que cómo se pasa, qué es lo que busca el Estado, qué es lo que buscan los tribunales, qué es la mediación, crear esa paja ahí. Es eso, de que la persona vuelva a una conducta normal y no a esa conducta. Y si vamos por lo menos a términos económicos, entonces puedes tener un acuerdo reparatorio para resarcir el daño económico. Es que en el derecho donde más se usa ese tema de la paz, en el derecho tanto mercantil, laboral, porque si vamos a lo laboral, la laboral tú tienes un patrono y un trabajador, hay un conflicto de pago, un conflicto de despido, justificado, lo que sea, se lleva procedimiento administrativo ante la Inspectoría del Trabajo, no se da, se lleva ante un tribunal laboral. ¿Y qué se busca? La mediación, la paz entre ambos, un acuerdo entre ambos, lo laboral, civil, mercantil, penal, etcétera. ¿Me entiendes? El derecho es muy amplio y usa mucho la paz en ese término. Sí, señor, ese es el fin. El fin. Bueno, mis queridos estudiantes, para mí ha sido un placer acompañarlos la mañana de hoy. Espero que haya sido, Carlos Enrique, que haya sido, por aquí te veo levantando la mano, no sé, que haya sido enriquecedor, que este bonito espacio de encuentro fue una bonita mañana, discutimos muchos temas y yo también aprendo de ustedes por lo que yo doy y recibo. Y ha sido un bonito espacio porque cada quien está conectado desde su espacio, desde su casa, desde su oficina, desde cualquier lugar en el que se encuentre, podemos estar conectados gracias a los beneficios que nos brinda la tecnología. Para mí ha sido un placer. Por aquí se despide esta humilde servidora, la profesora Mayra Maldonado. Espero que se puedan poner al día con las actividades que tenemos pendientes. A partir de mañana empiezo a revisar las actividades que tenemos pendientes y en la próxima clase cerraremos con la última actividad, que es el casito que ustedes se llevaron, que es la última actividad. Esa actividad me la van a enviar, yo la voy a revisar, le voy a hacer algunos cambios o algunas sugerencias y ustedes me la vuelven a enviar nuevamente, que sería la última actividad, que es una producción intelectual individual. No quiero que se alarguen copiando o pegando, no, que sea una producción de ustedes mismos, que sea bonita. Ustedes me van a enviar esa producción, yo le voy a hacer algunos ajustes y posteriormente me lo van a volver a enviar con los arreglos pertinentes y con ese documento final vamos a cerrar la materia, que eso está para la discusión que sería para el 18 de junio, 23 de junio del 2022.